Muy buenas noches, aquí estamos una vez más. Esta vez tenemos un debate muy importante. Tenemos a dos grandes opositores, al licenciado Guido Rojas, católico, y al pastor Gilberto Quintero. Vamos a tener un debate muy interesante en el día de hoy. Vamos a tratar acerca de la Eucaristía. Vamos a ver si los dos exponentes, sus posturas, tanto como simbólica o literal, y vamos a aprender mucho de este debate. Sería importante de que por favor le den like a este material, a este debate, propáganlo, suscríbanse al canal, activen la campanita para que este y otros materiales le lleguen a más hermanos. Muchas bendiciones a los dos exponentes. Un saludo, Guido Rojas, primera vez en este canal. Bienvenido. Este es su canal también. Y muy buenas tardes, Pastor Quintero. Muy buenas tardes, gracias por la invitación eh, y gracias al licenciado Guido Rojas por traer este tema y este debate, el cual vamos a estar participando el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, vamos a darle, Guido, para que usted, el micrófono, para que usted se presente y haga su introducción. Gracias. Antes de empezar, Carlos, estoy mirando que no has activado el chat, los comentarios, por si quieres, para que la gente pueda opinar. Sí, sí, lo voy a hacer ahora mientras usted habla. Gracias por acordármelo. Listo. Bien, gracias. Bueno, Sí. gracias. Un saludo cordial, un saludo fraterno para el pastor Gilberto Quintero y también para el apologista evangélico también Carlos Blanco en el Señor Jesucristo, aquí desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Gracias al pastor por haberme aceptado esta segunda invitación, que tuvimos un debate o diálogo, debate, para mí es más un compartir bíblico. Mi canal que se llama Teólogo Guido Rojas, al cual ya tengo también los derechos de retransmitir este otro tema. El primero fue sobre la iglesia y este es sobre la Eucaristía, para que, como decía Carlos Blancos, el pueblo católico, el pueblo evangélico se edifique mirando ambas posturas. Gracias, bendiciones. Perdón, mi micrófono estaba en mute. Ya está activado, Guido. Puede decirle a las personas que pueden hacer sus comentarios, pueden por favor hacer sus comentarios. Ya pueden sin ningún problema hacer sus respectivos comentarios. Pues nada, vamos a formalizar este debate, vamos a dar la estructura de este formato en la cual va a ser establecido este debate. Será 1 minuto de presentación, 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación o refuerzo, 5 minutos de conclusión y 1 minuto final para despedida. Los dos han estado de acuerdo. Espero que puedan ustedes exponer, hacer sus exposiciones. Me avisan cuando tenga que parar si uno tiene problemas técnicos para yo detener el tiempo y comenzar con este debate. Denme un segundito, déjenme buscar el celular para cronometrar el tiempo. El pastor, ¿usted ya se presentó, pastor? Pues Eh, este es su canal también. bueno, Este es mi nombre es Gilberto Quintero, soy pastor evangélico de las Asambleas de Dios, pastoreo en Carolina del Norte, una pequeña congregación a los que amo mucho con todo mi corazón. Y le doy las gracias nuevamente, licenciado Guido, por esta conversación, esta charla en cuanto a nuestras doctrinas. Y que la gente pueda mirar, comparar y ver entonces de qué se trata cada cual y por qué lo hacemos. Entonces, muchísimas gracias a las personas que van a estar participando en los comentarios. Muchísimas gracias de antemano por su respeto y su cordial comentario en cuanto al tema y en cuanto profesionalmente se refiere esta conversación, porque es algo serio. Y quiero darle las gracias de anticipado por su profesionalismo al momento de comentar. Muchísimas gracias. Bien, vamos a formalizar, vamos a darle, quien inicia el debate es Guido Rojas, ¿verdad? Bien,
Guido Rojas va a tener sus primeros 20 minutos. Voy a poner el tiempo. Déjame restablecerlo. Un segundito. Ponemos 20 minutos. Y empieza ya. Bien, gracias. Te agradecería que faltando 5 minutos me hicieras alguna seña para ir redondeando la idea. Bien, me pareció muy importante la forma como el pastor Gilberto Quintero hace la introducción, porque estamos hablando de cosas serias y cosas que tienen que ver con nuestra fe. Por lo tanto, es muy bueno estos temas tratarlos con ese mismo altura y respeto como tal. Bueno, vamos a empezar como debe ser, que es con la palabra de Dios. El pastor lo escuchó anteriormente y que le gusta es pues debatir lo que es doctrina. En la otra parte voy a hacer algo de doctrina también con la historia y voy a explicar por qué. Bueno, siempre lo hago con Biblias en físico. Tengo Biblias católicas, Biblias evangélicas, a veces hago de ambas. A veces utilizo algunos comentarios bíblicos que me parece interesante, tanto de teólogos, biblistas católicos como evangélicos. Esta vez solamente vamos a hacerlo de esta, que es una Biblia de estudio latinoamericana de la editorial de El Verbo Divino. Es una Biblia católica como tal. Bien, para empezar, ¿cómo la Iglesia Católica entiende el tema de la Eucaristía? Hay un discurso eucarístico. No voy a tratar a veces los mismos pasajes bíblicos que hablan sobre la última cena o cómo era la reunión de los primeros cristianos en Corinto, porque eso lo he hecho en otras oportunidades, siempre que trato un tema con un expositor, en este caso con el expositor Gilberto Quintero. Me gusta traer nuevos argumentos, no se trata de repetir lo mismo de siempre. Hay un discurso que nosotros conocemos, pues para la Iglesia Católica, llama el discurso eucarístico, que está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es muy significativo porque podríamos decirlo desde el versículo 28 hasta el versículo 71. Para mí es relevante este discurso en su ministerio público de Jesucristo, porque lo hace en una sinagoga, que son los lugares de culto, de reunión de los judíos, en su día sagrado, que era el sábado. Por lo tanto, tenía mucha importancia. Cuando un rabino, como era el caso de Jesucristo, o un raboni, como quiere decir en arameo, iba a una sinagoga, en medio del culto también habían este tipo, se daba pie para que también se hicieran este tipo de discusiones de orden doctrinal o teológica. Por lo tanto, para mí es muy representativo lo que Jesucristo va a hacer acá, porque es como, por así decirlo, un preámbulo que va a ser la nueva alianza, el nuevo pacto, en Lucas 22:19, donde Jesucristo dice: ya ha llegado la última cena, conocido también como la cena del Señor o la Eucaristía, la fracción del pan, donde dice: este es el nuevo pacto de una nueva alianza. Por lo tanto, estamos hablando ese preámbulo de esa alianza. Cuando uno estudia Sagradas Escrituras, siempre lo he dicho, cuando uno está en una facultad de teología, y yo creo que el pastor también cuando hizo su formación, es básico conocer varias reglas para entender la Biblia, no solamente irse al texto como tal, porque podríamos caer en el fundamentalismo bíblico, sino conocer, aparte de la exégesis, la hermenéutica, también el contexto histórico, cultural, religioso y demás, para tener un ambiente muy cercano de la idea central. Cuando Jesucristo da ese discurso eucarístico, anteriormente, en los capítulos anteriores, se nos va a decir que Jesucristo había hecho una multiplicación de panes y peces. La gente seguía a Jesucristo porque esperaba un mesianismo terrenal. Los judíos nunca entendieron, y por eso cuando Pilato mandó a crucificar a Jesucristo, que le colocó rey de los judíos, las mismas autoridades del Sanedrín querían protestar, porque ellos están esperando un Mesías terrenal. Aún hoy en día los judíos ortodoxos están esperando un Mesías terrenal, un Mesías que los sacara de toda esa misma opresión en que estaban con el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, el único pueblo de la revelación del Antiguo Testamento, de Abraham, Isaac y Jacob. El único pueblo monoteísta en este momento estaba siendo esclavizado por una potencia extranjera politeísta como era el Imperio Romano. Entonces, cuando llega Jesucristo con todo su poder taumaturgo, o sea, el término taumaturgo en griego es taumación, o sea, el que hace milagros, entonces la gente empieza a seguir a Jesucristo. Sabemos que eran gente humilde, sencilla, desprotegida, como hoy en día las mismas desigualdades e injusticias sociales. Entonces la gente seguía a Jesucristo. Y Jesucristo va a hacer mucho énfasis inicialmente de lo que fue ese milagro entero, porque mucha gente seguía a Jesucristo no por los dones del Señor, sino por lo que Él podía, no, exactamente, no por el don del Señor Jesucristo, sino por lo que Él podía ofrecer. Por eso es que dice en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, como habíamos hecho alusión, discúlpeme, vamos a hacerlo inicialmente.
de los versículos del 26 al 27, Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes, a los judíos, la gran mayoría de discípulos que seguían a Jesucristo, multitudes enteras, dependientemente de los 12 apóstoles, que era su núcleo más cercano, dice, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, o sea, era la forma como Jesucristo, los signos, expulsión de demonios, liberaciones, resucitar muertos, transformar el agua en vino, esos son signos, transformar la materia, en este caso los panes y los peces, sino porque han comido pan hasta hasta saciarse. O sea, está mirando un pan en forma material. Ese es el ambiente en el cual Jesucristo va a centrar su atención. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Esto se les dará el Hijo del Hombre, él ha sido marcado con el sello del Padre. Mira bien que Jesucristo va a hacer una gran diferencia entre el pan material que estaban esperando los judíos y que querían que Jesucristo siguiera multiplicando pan y peces hasta saciarse, pero Jesucristo va a hablar de otro pan, un pan en un sentido más elevado, en un sentido espiritual, en un sentido no terrenal, sino en un sentido trascendental, como dice acá, vida eterna. Por eso Jesucristo dice, el reino de Dios se ha acercado y está en medio de ustedes. Se construye en la tierra, pero se va a gozar eternamente en el cielo. Lo mismo que le dijo Jesucristo al ladrón en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en ese paraíso eterno. O sea, mirando ese mismo contexto, ese mismo preámbulo de este discurso eucarístico, vamos entonces a lo que él mismo sigue diciendo en algunos versículos, porque no tendría todo el tiempo. En el versículo 26 y 27, ya lo veíamos, en el 32 y 33 Jesucristo sigue diciendo, Jesús les contestó, en verdad les digo, no, y porque va a ser alusión, él va a hacer una analogía, un paralelismo bíblico que es muy común en todo lo que tiene que ver las enseñanzas de Jesucristo entre lo que fue el maná, ese pan que comieron los judíos durante 40 años en el desierto del Sinaí, camino a la tierra prometida, el famoso éxodo, que quiere decir salida, y él que es el verdadero maná. Por eso Jesucristo hace toda esa misma catequesis, hace misma pedagogía, y da una explicación muy clara y sencilla y concreta. Dice también otra vez en el versículo 32, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que bajó el cielo y que da vida al mundo. ¿Ve? Ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. O sea, empezaron. ¿Perdón? 3 minutos, Guido. Son 20 minutos. No, le quedan 3 minutos. ¿De los 20 minutos ya llevo 18? Sí. ¿Sí? Sí. 20 minutos pues, puse. No, pero que, bueno, sí, Guido, termina tu exposición y después entonces yo empato tu tiempo. Tranquilo. Termina la exposición, porque esto es más que una carreta o más que una carrera, considero que es informativo, así que... Bien, si quiere, Guido, puede llevar el tiempo. Claro. No, yo confío en tu tiempo, sino que no pensé que, claro, uno se concentra tanto, sí. Entonces entonces, claro, gracias al pastor voy entonces a terminar. Lo he pausado, te quedan 2 minutos ahora. Sí, entonces sería justo, entonces voy a terminar la idea y ese mismo tiempo también se lo podemos dar al pastor. Exacto, no hay problema. No hay apuro. Acuérdate que lo importante aquí es que los oyentes sean edificados. Así es. Gracias. Creo que no me va a tomar más de 10 minutos más. Bueno, entonces, con esa misma idea central, entonces ahora tenemos que mirar a ver qué es en el Antiguo Testamento lo que era el maná. O sea, porque Jesucristo hace una comparación entre el maná que también bajaba del cielo, pero era el que comían los judíos, a él, que es el verdadero maná. De hecho, sabemos que Moisés dijo en Deuteronomio 18 que vendría un Moisés superior. Por eso si vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 16, verso del 35 al 36, hay una referencia muy importante sobre este primer maná. Permítame buscar acá en esta Biblia, Éxodo capítulo 16, versículo del 35 al 36, donde dice la palabra de Dios, dice, los hijos de Israel comieron maná durante 40 años, o sea, todo lo que duró el éxodo, hasta que llegaron a una tierra poblada, comieron maná hasta que llegaron a la tierra del Canaán. Ahora, pero ese maná era un alimento espiritual, porque de todas maneras había una función biológica en el cual después los nutrientes que no servían tenían que expulsarlos. Por eso es que dice en Deuteronomio capítulo 23, verso del 13 al 15, haciendo referencia, sabemos que comieron maná durante todo ese tiempo, pero también en Deuteronomio capítulo 23, discúlpeme, acá está con esta Biblia
de estudio, capítulo 23, verso del 13 al 15, sobre las leyes higiénicas en el campamento. Dice lo siguiente: habrá un lugar afuera del campamento para satisfacer las necesidades naturales. Llevarás una estaca al cinturón con la cual harás un hoyo antes de ponerle en cuclillas y taparás los excrementos de la tierra sacada, porque Yahvé Dios recorre el campamento para proteger y entregar a sus manos al enemigo, porque es un campamento, debe ser cosa limpia y sagrada, en que Yahvé no ve nada indecente, de lo contrario se apartará de ti. Y eso lo digo porque he escuchado muchas veces, no voy a decir que el pastor, pero sí he escuchado muchas veces de algunos apologistas que cuando se hace referencia a la Eucaristía dicen, bueno, pero es casi lo mismo, y toman como referencia lo que aparece en Mateo capítulo 15, versículo 17, donde Jesucristo dice: no comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basurero o en la letrina. Entonces he escuchado muchas veces que los evangélicos dicen: mire, eso es la Eucaristía para los católicos, ustedes se comen a Jesucristo como si fueran unos caníbales, pero después lo tienen que expulsar por una letrina. Pero yo veo bien que cuando se toma como esta referencia no tiene nada que ver exegéticamente con lo que es el mismo discurso eucarístico que está diciendo Jesucristo. Ya para finalizar, Jesucristo recalca nuevamente, otra vez haciendo esa salvedad de que no tiene pues nada que ver lo que son dos contextos completamente diferentes. Jesucristo recalca una vez más que él, ese maná que viene del cielo, por el cual él nos ha dado, tiene un significado especial, que es el versículo Juan 6, 48 al 50, y con esto termino. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que coman y ya no mueran. Otra vez, un maná eterno que es su propio cuerpo y su propia sangre. Gracias. Gracias, Guido. Nada, hermanos, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle un me gusta para que este video se propague, por favor. Ya los hermanos están activos. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto tiempo fue? 20 minutos, ¿no? Sí, está bien. Ya ahí sonó. Pero entonces sí tenía el tiempo correcto. Es que como tú me decías que te faltaban 3, no te entendía. No, porque yo había parado cuando tú te detuviste diciéndome que seguía el tiempo, yo había parado. Bueno, listo. Entonces fueron 20 minutos exactos. Exacto. 20 minutos exactos. Gracias. Ok. Muy amable. Nada, vamos a darle la palabra ahora al pastor Quintero para que él exponga sus argumentos. Déjenme poner el tiempo para que el pastor Quintero empiece desde... Segundo, déjame ver, poner el tiempo. 20 minutos. Desde ya. Adelante, pastor. Muy buenas noches. Para empezar mi exposición, quería leer lo que son nuestras doctrinas y el porqué y la razón, y es una porción que voy a leer del libro de doctrinas pentecostales que tenemos. Dice que la cena del Señor, en primer lugar, es conmemorativa. Haced esto en memoria de mí, como dijo Jesús en Lucas 22:19. La cena del Señor es una ocasión solemne para meditar profundamente en el significado de la muerte expiatoria de Cristo. El propósito de toda la historia nos recuerda una vez más el precio de nuestra redención del pecado y su castigo. Además, también es una instructiva, ya que simboliza por medio de una lección objetiva la encarnación de Cristo, los elementos físicos, como son el pan y el vino, y la expiación y el consumo de dichos elementos. Cuando Jesús dijo: "Este es mi cuerpo y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre", quiso decir que el pan y el vino representaban su cuerpo entregado a la muerte y su sangre derramada como el sacrificio en la cruz. La cena del Señor es también inspirativa, porque nos recuerda que es por la fe que podemos recibir los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando participamos periódicamente de ella, nos identificamos una y otra vez con Él en su muerte y recordamos que Él murió y resucitó para que tengamos vida, para que tengamos victoria sobre el pecado y nos abstengamos de toda especie de mal. Esa es la introducción de nuestro libro en cuanto a la explicación de la doctrina o de la ordenanza de la cena del Señor. Nosotros tomamos las escrituras también
como la fuente y la base de nuestra fe. Así que después de la Escritura yo no podría tener o aceptar otra instructiva que sea como fundamento o base de mi fe. Todo tengo que encontrarlo en ese lugar. Entonces la palabra es la que me lleva a creer o me lleva a aumentar mi fe en cuanto a la lectura y a cuanto al estudio y a cuanto a la aplicación de las Escrituras. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esta palabra a nuestras vidas? Es lo importante. Nosotros estamos leyendo el Evangelio y las cartas y todas las Escrituras como se les dieron a esos habitantes de ese tiempo. Yo lo estoy llevando, todo lo llevamos a ese tiempo. Sí, eran primitivos, sí se encontraban viviendo totalmente diferente en cuanto a sus comodidades. Lo que no era diferente era su intelecto y su capacidad para interpretar, para razonar y para aplicar también las escrituras. Entonces nosotros encontramos en las escrituras estas palabras que nosotros vemos y creemos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a Lucas capítulo 22, verso 19, donde todos estamos estudiando y tenemos miles de años y cientos de años hablando de este tema entre nosotros, católicos y protestantes. Dice que él dijo, tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, estas fueron las instrucciones que Dios nos dio, que por medio de esta fórmula que estaba haciendo, o esto que estaba haciendo, él estaba celebrando la Pascua judía con sus discípulos. Él estaba celebrando y era la fecha de la Pascua donde ellos celebraban y ustedes conocen mejor que yo cuáles son los rituales judíos para dicha cena. El pan y el vino tienen que estar presentes. Pero eso se hace después de la cena que tuvieron. Por eso dijo, y después de haber cenado, tomó el pan. Ellos hacían una cena. ¿Cómo celebraban esto? Ellos se reunían todos en familias y cada familia celebraba su Pascua. Al estar presente Jesucristo y al ser esa celebración de la Pascua la sombra de lo que había de venir, Jesucristo trae la celebridad de lo que representa la Pascua en él mismo. En él mismo. Entonces, él está presentando que él es esa Pascua. Dice Primera de Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 5 minutos. Entonces, si esa Pascua que Jesucristo ya fue sacrificada por nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer una celebración y un recordatorio de eso que sucedió. ¿Por qué? Porque la muerte de los primogénitos en Israel, en Egipto, eso pasó una vez. No todos los domingos morían los primogénitos. Ellos recordaban y ellos estuvieron recordando eso durante miles de años y aún todavía la tradición judía lo celebra. Ahora, nuestra Pascua fue una sola vez, como lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 5:7, que ya nuestra Pascua fue hecha. Entonces, lo que está Jesucristo es inaugurando, porque él fue el que estaba ordenando, estaba mostrando la Pascua que nosotros íbamos a celebrar. Entonces, ese era el recordatorio. ¿Qué sucedió? Esa era la acción de gracias que teníamos que hacer, o que tenía que hacer la iglesia por el sacrificio que él había hecho porque nosotros viviéramos, para salvarnos, y ese sacrificio se hizo. Por eso es que se llama Eucaristía, porque la palabra Eucaristía, ustedes lo han escuchado por muchos debatientes, muchos libros, significa la acción de gracia. Entonces, esa era la celebración de la iglesia, y ahí es donde nosotros vemos en Primera de Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo va y tiene que arreglar en la iglesia de Corintios un problema que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que esta festividad, esta acción de gracia, esto que ellos hacían, esto que conmemoraba, se estaba saliendo de la mano de los dirigentes, o prácticamente estaban encaminándose en un desorden. Bueno, la iglesia de Corintio mucha puede ser como el ejemplo nuestro en estos días.
Entonces, ¿qué sucede? Él da una palabra y quiero que vayamos directamente a esa palabra por el tiempo. En el verso 29, él dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. La palabra importante para mí ahí es discernir el cuerpo. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? ¿Cuál era el contexto? El contexto de la iglesia de Corintios capítulo 11 era que no se esperaban para participar de la cena. No se esperaba, es más, no tenían consideración de los más pobres, no tenían consideración de las personas para participar de este evento. Entonces, discernir el cuerpo para el apóstol Pablo, el cuerpo y el único cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Somos nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, antes de tener cuerpo, era el verbo que se hizo carne. Ese fue su segundo cuerpo, le llamo yo, porque en ese cuerpo estuvo en esta tierra por 3 años. Pero ahora el cuerpo espiritual se mantiene dentro de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y ese es el tema de esta carta. Ahora bien, él está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo y discernir el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos todos nosotros? Somos ese cuerpo. Pero entonces, nosotros como cristianos, si nosotros vamos a celebrar o vamos a hacer esta acción de gracias como lo ordenó nuestro Señor Jesucristo, después de haber cenado, tomó el pan, dijo, esto es mi cuerpo. Este es el cuerpo que se está partiendo por ustedes para salvarlo. Como muy bien, él hizo la comparación con el maná. De esa misma forma está haciendo la comparación con ese pedazo de pan. Y esa es la forma en que nosotros los protestantes lo vemos, que esa es nuestra Pascua, que es la celebración, el recordatorio, la remembranza de que Jesucristo hizo un sacrificio único y solo para nosotros. Así lo celebraron por todos los tiempos hasta que se empezaron a ver cambios. ¿Qué cambios? Cambios desde el siglo III, cambios desde el siglo IV al siglo VIII y cambios desde la reforma hasta el presente. Entonces, de una simple sencilla fiesta de recordatorio, de una simple sencilla fiesta en la cual se celebraban los hermanos por parte del Señor, han habido muchos cambios. Y esos son los cambios que nosotros debemos estar pendientes. ¿Por qué? Porque esos cambios no están de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Para mí, al ver las escrituras, nosotros podemos medir y ver qué quería el Señor Jesucristo que lograran. Y podemos ver al apóstol Pablo también tratando de explicar qué era lo que se necesitaba. Tiempo. Esos 20 minutos pasan, pero como volando. Perdón, Juan, perdón, Carlos. Llevamos 28 minutos de transmisión. Si son 20 minutos, debemos casi 40. O sea, no estás contabilizando bien el tiempo. Juan, mira. No sé si lo estoy contando bien aquí, pero lo pongo 20 minutos. Por eso, mira, aquí estamos en vivo 28 minutos. Hace 28 minutos que empezó la transmisión. ¿Cómo van a ser 20 y 20? Claro, déjame ver si fue que lo puse mal. Pero eso es lo que está contando. Bien, sí, no, mira, voy a cambiar de cronómetro. Sí, no sé si lo ve, ¿verdad? Sí, pero mira en la transmisión, llevamos 28 minutos. Ok, ¿se puede ver ahora? Sí, ahí se puede ver, pero entonces ahí estás. O sea, yo creo que el pastor no sé si el cronómetro que tenía lo estaba haciendo mal. Claro, sí. Sí, pero ahora lo voy a hacer con este, para que ustedes vean. No sé si quiere que te dé 5 minutos más antes de lo anterior. Claro, porque el pastor todavía, por eso te digo, vamos a hacerlo así, porque parece el cronómetro que estaba usando, que era de este, parece que lo estaba haciendo mal. No sé si lo programé mal, pero para ser consciente, vamos a darte. ¿Cuánto quiere, Guido? ¿Cuánto quiere? Sí, 10. Por eso te digo, pero es que el pastor tiene que también primero terminar su idea, porque, mira, Carlos, en este momento vamos casi a 30 minutos de transmisión. Si contemos lo de la presentación y algo, ponle 5 minutos. Okay. Y si yo hice una exposición de 15, ni siquiera alcancé los 20 minutos, el pastor solamente estaría por ahí en 10. Yo creo que lo justo es darle al pastor otros 10 minutos más. Ok, 10 minutos más al pastor. Parece que lo estaba haciendo mal con el cronómetro. El cronómetro que tenía lo estaba haciendo mal. Tengo este ahora. Ahora pueden ver el tiempo.
Aquí están, son las 30, o sea, cuando sean 40 Ok. minutos de transmisión, el pastor ya puede terminar, porque si no Bien. queda muy incompleta la idea. Yo también quisiera escuchar la Ok, entonces disertación del pastor. le damos 10 minutos al pastor y después 10 minutos a ti. No, ya la otra parte sería la contrarrefutación, que podría ser entonces, como no has calculado bien el tiempo, podrían ser 20 y 20 también, y ya después Ok, 5, 20 y 20. Entonces le doy ahora al pastor 10. 10 ¿Es así? minutos más. Ok, mira, empiezo desde ahora. Adelante, pastor. Bueno, para completar ese minuto, ese tiempo, me gustaría leer lo que encontré en una página católica que está, se llama Los Comienzos de la Eucaristía. Es una asociación religiosa católica, el Heraldo del Evangelio, fundada por el Monseñor Juan Clá Díaz, y fundada, ahí está, la permisión para poder fundarla la dio el Papa Juan Pablo II el 22 de febrero del 2001. Me gustó mucho porque estaba investigando y estaba indagando sobre lo que el católico cree acerca de lo que es su fe, su doctrina. Y dice, ¿cómo se celebró la Eucaristía en la historia? Y dice lo siguiente, la historia de la Eucaristía fue instituida por Jesucristo en la última cena y los primeros católicos continuaron las enseñanzas de Jesús para partir el pan representándole. Inicialmente se celebraba como una cena comunitaria que se desarrollaba en las casas. Los primeros cristianos, en cierto modo las primeras congregaciones cristianas, ellos contaban con el pan, el vino y la comunión. El objetivo era compartir la comida con los pobres y celebrar que Jesús estaba presente en la cena. A partir del año 150, San Justino detalla en sus escritos que la Eucaristía se celebraba aisladamente de la cena porque el número de cristianos aumentaba progresivamente. Ahí vemos que el origen o el inicio de este fundamento de lo que nosotros creemos, ustedes de una forma y yo de otra, empezamos todos en el mismo punto, empezamos todos en una celebración para conmemorar, para una representándole y reconociendo que Jesucristo estaba presente en la cena. Ahora bien, dice, en el tercer siglo, al desaparecer los apóstoles, la liturgia se desarrollaba por medio de la lectura, apartando reflexiones de los primeros cristianos. Al comenzar las disputas con los judíos, en la sinagoga los cristianos añadieron oraciones, cánticos, homilias y a la Eucaristía. En esta época, la persona encargada de la liturgia tenía libertad para realizar sus propias oraciones, pero poco a poco se fueron estableciendo las comunidades cristianas. La Eucaristía del siglo IV al VIII dice, al aceptar Constantino el catolicismo en el año 313, facilitó su expansión en el Imperio Romano, creando cambios importantes en la celebración de la Eucaristía y dice, las celebraciones estaban organizadas en basílicas que más tarde fueron iglesias. El simbolismo de la cena bajó considerablemente. El latín se estableció como idioma de la liturgia en el año 384. Ahí vemos que hubo un cambio para lo que era la celebración, lo que antes se hacían en casas, lo que antes se hacían en reuniones prácticamente informales, ya tenían un lugar específico para poder hacerse y de una manera y eran más ordenadas. Pero ¿cómo se celebró la Eucaristía en la Edad Media? Dice, se abrieron debates entre los teólogos sobre la presencia de Cristo en el vino y el pan. Aquí vemos que para la Edad Media ya empiezan las discusiones entonces en cuanto a este tema. Respecto a la propia celebración, los cristianos preferían adorar al Señor en la Eucaristía que recibir a Jesús en la comunión. En este momento se tomó a la consagración como parte central de la misa para la Edad Media. A partir del 1215 se exigió a los católicos que recibiesen la comunión una vez anualmente como mínimo. Por último, la rutina cambió para exaltar la devoción eucarística, dando donde se eleva el cáliz y la hostia en la misa. Dejando a un lado la reforma protestante, Concilio de Trento en el siglo XV y XVI, el Papa Pío V redactó el misal romano en el año 1570 para que la Eucaristía tuviese uniformidad, estando vigente durante los 400 años siguientes. La Eucaristía seguía en un auge entre los cristianos, pero sin recibir la comunión.
Y habitualmente por este motivo el Papa Pío X permitió a los niños recibir la comunión desde una edad más joven y animaba a los fieles a recibir más frecuentemente. La Eucaristía iba cambiando progresivamente, iba buscando, iba haciendo sus cambios desde que empezaron a surgir las discusiones, desde que empezó a aumentar la población cristiana, desde que empezamos a ver las cosas. Pero los cambios más fuertes fueron cuando empezaron la reforma y cuando empezaron estas discusiones. Ahí fueron donde los cambios empezaron a marcarse de una forma más seria. ¿Por qué? Porque antes lo que era una reunión para agradecerle a Dios por lo que había hecho, estando él presente, y porque Dios puede estar presente en cada congregación que está congregada en su nombre. De esa forma lo creemos nosotros. Nosotros no creemos que Él está exclusivamente presente en una materia física cuando Él es espíritu, cuando Él puede estarlo en todo lugar, en todo tiempo y en todo, o sea, Él puede estar presente en todo lugar, a toda hora y en como Él desee. Por eso es omnisciente, omnipresente. Entonces, con lo que termina esta página fue la pregunta que a mí me hizo reaccionar al tema. Dice, ¿qué te parecen los cambios de la Eucaristía a lo largo de los siglos? ¿Qué te ha parecido el cambio de la Eucaristía a lo largo de los siglos? ¿Por qué la Eucaristía ha cambiado? Es la pregunta que yo me haría en este tema. ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué sucede? Lo que dijo Jesús en ese salón, en ese aposento alto, no era suficiente. Partir un pan y beber de una copa de vino no era lo que quería Jesús. ¿Por qué cambió? ¿Por qué añadimos? ¿Por qué pusimos cosas que inclusive ahora ya no es una bendición, una acción de gracia, ahora es prácticamente una maldición? Porque el que no cree en esas cosas que se han añadido, participan de una maldición. Se les llama que están en una maldición, anatema, fue la palabra en griega que se utilizó. Entonces, ¿qué le parecen a ustedes los cambios o qué le parece a usted el cambio que ha tenido la Eucaristía al transcurrir de los años? ¿Por qué no se dejó de esa forma? ¿Por qué no se utiliza una humilde copa? ¿Por qué no se utiliza un humilde pedazo de pan? Por eso es que yo digo, en estos tiempos ya el pan dejó de ser pan y el vino dejó de ser vino. Para nuestro Señor Jesucristo, para la palabra sencilla y clara como Él la explica, como Él la dio. Nosotros vivimos por esa palabra, nosotros entendemos esa palabra. Ahora bien, ¿qué necesita Cristo o cómo podemos ayudar a Cristo a mejorar las cosas? Lo que Él dijo no era suficiente. Él le dijo a la multitud, el que come mi carne, el que come mi pan, yo soy el pan. Ahora bien, en ese lenguaje, ¿qué más tenemos que añadir? ¿Qué más tenemos que decirle a nuestro Señor Jesucristo? Tal vez sea el peor comunicador social que existe, porque parece que no supo expresarse. Entonces, cuando nosotros vemos lo que la historia nos cuenta los cambios y ve los cambios que hubieron. La sencillez de nuestro Señor, la cena de nuestro Señor, lo que nuestro Dios Todopoderoso, como le llamamos, el Todopoderoso, quiso decir, para nosotros ahora es una discusión. Yo entiendo que en el año 1500, 1600 eran cosas fuertes, alegaciones, y que se encontraba de por medio la vida, pero no en este tiempo. En este tiempo no hay pena de muerte por creer o por tener fe o por tener tu idiosincrasia o por creer algo en tu corazón. Ahora bien, el Espíritu Santo revela lo que es la verdad. Él nos da la verdad. Entonces, llegar a la verdad sería a través de las Escrituras. La única forma. Yo diría que la cena del Señor no tuvo que haber tenido cambios. Él está presente en cada reunión y no solamente en esa que se celebraba, no solamente una vez al año, Un minuto. sino cada día de nuestras vidas. Y eso es lo que quería, ese sería mí. Bien, gracias. Me perdona, Guido, creo que tenía razón, el tiempo lo tenía mal. No sé si él tenía usando un cronómetro que no lo sabía manipular correctamente. Quiero sentirme
imparcial, no quiero darte menos tiempo. No sé si me dijiste que quiere cuánto, Guido, para el próximo bloque. No, o sea, tendría que ser igual, porque es que, mira, llevamos apenas 40 minutos de transmisión. Entonces, Sí. no sé si el pastor quiera otros dos tiempos de 20 minutos y 5 minutos de conclusión, si quiere. Me parece perfecto, porque yo creo que si nos pegamos, sinceramente creo que si nos pegamos a un tiempo, vamos a quedar inconclusos. Sí. Entonces, expone y cuando ya consideres que tu No, pero exposición culminó, igual, pastor, como también, bueno, es que estoy desde la claro. casa de mis padres, tengo que ir, entonces también por mi tiempo, pero yo creo que también otros 20 minutos y 5 minutos ya da más o menos el tiempo, más o menos el tiempo, o sea, Yo creo que lo justo si, sería que tú fueras 20 y yo 15, porque no, pastor, no, porque usted también dio sus 20 minutos, es que el Sí. problema fue Carlos, o sea, El problema su fue tiempo también fue, el problema fue su la tiempo también fue programación. igual, pastor. Entonces, no O sea, quiero el ser, tiempo no también quiero fue ser, igual, o sea, claro. no quiero ser, O sea, el no quiero tiempo ser mío injusto. es el tiempo suyo. Sí, O sea, no quiero ser injusto. Quiero darle por igual no, parte el igual. mismo tiempo. El Sí. mismo tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo quiere tomar ahora, Guido? 20 minutos y 20 minutos para el pastor. Ok, bien. Me O empieza con sea, usted listo. listo ya. Entonces serían Ok, ya hasta las 7:41, 8:01. Listo, ya, empiezo. okay, aquí vamos. Adelante, Bueno, Guido. gracias a Carlos y a Gilberto por su gentileza. Gracias. Estamos entre caballeros cristianos. Esta es la forma diferente de debatir con altura, sin ataques a hominem, ni a la persona, ni a la denominación en el cual a veces se cae en una apologética rastrera. Quiero terminar la idea de lo que estaba hablando de lo del discurso eucarístico de Jesucristo en Juan 6, porque me gustaría redondear primero la idea para que vamos a ver, porque después voy a decir por qué tiene la relación directa con la Eucaristía. Jesucristo, volvemos a repetir, los judíos lo seguían por un pan material. Él hace una alusión, él hace una comparación entre el maná que venía de los judíos y él mismo se dice maná, con una gran diferencia. El maná que comieron los judíos fue simplemente hasta que llegaron a la tierra prometida del Canaán y murieron, y que también tenía una función biológica por el cual también tenía que expulsar los que no eran los nutrientes con el cual les daban. Incluso también dice la palabra de Dios que el sábado caía doble porción de maná, perdón, el viernes, porque el sábado era el día de descanso. Entonces, no sabemos cuánto comía de maná, pero de todas maneras los nutrientes servían para lo que era un alimento espiritual. Veíamos cómo Jesucristo hace muchas referencias en el capítulo 6 de que Él es el maná venido del cielo, que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida y que es para vida eterna. Ahora, ¿cómo entendían, en primer lugar, cómo entendieron los judíos, los receptores? Porque el pastor hacía referencia a eso, del contexto histórico en el cual Jesucristo también, en el momento, en el año 30, 31, 32, en que Él hace ese discurso y también la cena del Señor, de qué manera los judíos, que eran los receptores inmediatos, porque Jesucristo mismo dijo, vengo a las ovejas perdidas de Israel, ¿ven? Y como decíamos en Deuteronomio 18, Moisés había dicho, viene un Moisés superior a mí. ¿Cómo entendieron los judíos este discurso? Entendieron la idea que Jesucristo estaba dando porque ellos sabían de antemano. El pastor hacía mucha referencia a la Pascua. Claro, los judíos siempre celebran la Pascua y era muy común en la celebración de la Pascua en un ambiente familiar que el mayor de la familia contara todo lo que fue el éxodo y también por lo tanto, la salida. Por lo tanto, cada judío sabía realmente, cuando Jesucristo hablaba de maná, sabía qué era, cuánto caía, de qué manera sirvió de alimento por todo ese tiempo y que de todas maneras era un pan material, que era lo mismo que estaban buscando los judíos cuando seguían a Jesucristo. Danos de ese pan. Pero Jesucristo no está hablando de un pan material, sino un pan espiritual. Por eso es que en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 60, dice, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? O sea, duro, o sea, ellos no pudieron entender, porque estaban, por así decirlo, que es una a veces de las cosas como a veces se critica a los católicos por la Eucaristía. Los judíos entendieron eso, que sería una especie de canibalismo, lo mismo que hoy en día muchas veces se hace también en alusión desde el punto de vista apologético, que no se entiende bien la Eucaristía cuando nosotros decimos que es verdadera comida y es verdadera bebida en las especies del pan y vino. Pero esa misma, esa misma discusión, esa misma forma como los judíos no entendieron ese mensaje de Jesucristo porque están hablando con una mentalidad material, es lo mismo que los
romanos en tiempos de los primeros cristianos hacían también las mismas acusaciones a los cristianos. Ni los judíos entendieron bien ese discurso eucarístico, ni siquiera los romanos, los unos con una mentalidad solamente mosaica y los segundos con una mentalidad pagana, completamente politeísta, donde veían a los cristianos como una secta salida del judaísmo. De este libro que se llama Historia de la Iglesia Primitiva del siglo I al siglo IV de la editorial CLIE, que es una editorial evangélica que tiene como coautor Alfonso Ropero, un erudito, historiador y teólogo de talla internacional, dice así, y aquí de pronto hay otra connotación. El pastor siempre dice doctrina y trata a veces de desligar de la historia, pero evidentemente toda doctrina cristiana tenemos que ligarla con la historia del cristianismo. Aún lo que el pastor nos estaba diciendo de la Iglesia Asamblea de Dios, su propio corpus doctrinal, el cual es muy respetable, tiene también un tiempo, tiene también un lugar, tiene también un espacio, tiene también una trayectoria anterior. Por lo tanto, también cuando doctrinas cardinales del cristianismo, en este caso, por ejemplo, lo que es la Eucaristía, el bautismo, la divinidad y la naturaleza humana de Jesucristo, la Trinidad, fueron temas que se discutieron durante los primeros siglos del cristianismo. Si todo quedara, como dice el pastor, muy bonito en la palabra de Dios, si todo fuera solamente Biblia, entonces no hubieran diferencias doctrinales entre ningún cristiano. Todos entenderían al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que yo estoy diciendo, yo lo puedo entender de una manera como católico y el pastor lo va a entender de otra manera. Por lo tanto, yo también me remito a la historia y vamos a ser anterior a Constantino, porque el pastor a veces hace muy respetablemente que la Iglesia Católica viene Constantino. No, aquí en este libro dice lo que creían los primeros cristianos, dice el cristianismo durante el siglo I y II, página 61, tal cual al pie de la letra de un libro evangélico solamente de referencia histórica. Dice, a los cristianos se les denunciaba como ateos y se les acusaba de comerse a los niños, de ser incestuosos y de tener costumbres desenfrenadas. Tales acusaciones, a pesar de su monstruosidad, se explicaban fácilmente. La acusación del ateísmo provenía probablemente de la sencillez del culto cristiano que percibían a los ídolos. La acusación, nótese bien lo que dice estos historiadores evangélicos, la acusación de comerse a los niños probablemente tenía por origen la comunión del pan y el vino, a la cual solo participan los cristianos, hablándose de ella como de la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Finalmente, la acusación de inmoralidad procedía de la admisión en las asambleas de personas de ambos sexos en locales cerrados y el beso fraterno, el óvulo de la paz, con que empezaban la reunión. O sea, me parece importante esta alusión porque es algo de carácter histórico, como ni los judíos, ni los primeros, ni los romanos en tiempos del cristianismo entendieron realmente lo que era la Eucaristía. Ahora, ¿cómo lo entendieron los discípulos inmediatos de Jesucristo? Realmente, cuando la gran mayoría se fue, dice el mismo Evangelio en el capítulo 6, versículos 68 y 69, tomando la palabra Pedro, que era el más impetuoso, pero que también era de una cabeza dura. Estoy seguro que ni Pedro ni ninguno de ellos entendieron absolutamente nada. Todas esas revelaciones después con el Pentecostés, a mi parecer, es que se hace de una manera más amplia, por así decirlo. Pero dice de todas maneras convencido Pedro de que estaba ante un personaje superior. Dice la palabra de Dios en el versículo 68 y 69. Pero le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, así nos entendamos, así nuestra mentalidad no podemos entender realmente que Jesucristo puede estar presente en las especies del pan y vino como su cuerpo y su sangre de una manera literal, como lo entiende la Iglesia Católica. El mismo apóstol Pedro dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios, y por lo tanto, si eres el Santo de Dios, eres el maná que viene del cielo. Si estás hablando de esa comida, si no la entendemos que es para la vida eterna, como mismo Jesucristo lo decía, no es en un plano material, sino es un plano trascendental, es un plano de toda la eternidad. El pastor hacía alusión también de la Eucaristía, también haciendo alusión de ese libro de los heraldos del Evangelio, cómo lo creían la generación siguiente de los apóstoles. Me parece muy interesante. No, de pronto voy a responder lo que el pastor dice más adelante, el siglo IV en adelante, pero hay dos alusiones también, documentos históricos, o sea, que son conocidos como los documentos también apostólicos. Uno muy conocido que el pastor hacía referencia a Justino Mártir. Justino Mártir fue un filósofo pagano, se convirtió al cristianismo, fue un gran apologista y fue también un gran defensor del cristianismo. Se conocen dos apologías de él, al emperador Antonio Pío, a los mismos romanos que están acusando a los cristianos de caníbales. La segunda apología es una referencia importante, fechada hacia el año 150-155, en los capítulos del 65 al 66 dice,
¿Cómo era el culto de los primeros cristianos? Por el cual el pastor también hacía alusión, en el cual la iglesia, Asamblea de Dios, también se adhiera a lo que es la Eucaristía, aunque comúnmente, aunque el término Eucaristía, acción de gracias, es utilizado en Mateo, en Lucas 22:19, el pastor utiliza más el término cena del Señor, que también es bíblico. Pero veamos a ver los cristianos, la generación subsiguiente de los apóstoles, con la unción del Espíritu Santo que vino en el Pentecostés, ¿cómo entendían esa cena del Señor? Ofrecemos fervientemente oraciones para él y para nosotros, las cuales terminadas nos saludamos unos a otros con un beso. Después lleva el presidente, o sea, el que preside esa misma asamblea, que eran los presbíteros, pan y una copa llena de vino y agua. La toma y da gloria y alabanza a Dios, el Padre de todas las cosas, en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, se invoca todo lo que es la Trinidad. Dando gracias, ahí está el término, gracias, acción de gracias en griego, por haber creído digno de recibir las señales de tan señalados dones. Al concluir todos los presentes decimos amén, o sea, así sea. Y por último, aquellos a quienes llamamos diáconos dan a todos los fieles presentes el pan y la mezcla de agua y vino, los cuales a su vez dan gracias a Dios. Después de servido, los llevan también a los ausentes. ¿Ve? A este alimento llamamos ¿cómo? A este alimento llamamos Eucaristía. Ese es el título con que comúnmente se conocía ya a esa misma cena del Señor. A nadie se admite en ella si no cree en la verdad de la doctrina y no ha sido bautizado para remisión de los pecados, porque también el bautismo como remisión era importante, era el primer sacramento de iniciación cristiana y de regeneración, porque creían que el bautismo era regeneratorio. Algunas iglesias evangélicas piensan que no, que piensan que simplemente es simbólico. Si finalmente no vive como Cristo manda, puesto que para nosotros este pan y este vino no son como los demás, como el maná que comieron los judíos durante 40 días y murieron, del mismo modo que Jesucristo nuestro Salvador fue hecho carne por la palabra de Dios y fue revestido de carne y sangre para nuestra salvación, así se nos enseña que este pan y este vino, sobre los cuales han sido pronunciadas acción de gracias, otra vez la Eucaristía, del mismo Salvador, y que transformándose, o sea, aquí está el cambio, hay una transformación, hay un cambio de sustancia, dice, nutre nuestra carne y nutre nuestra sangre, que son ¿qué? Hay una comunión ¿con quién? Con la carne y la sangre de Jesucristo hecha carne. Esa es la segunda apología, es un documento histórico verificado tanto por historiadores católicos como por historiadores evangélicos. Y en ese mismo transcurrir del siglo II, no en el siglo IV, otro de los grandes apologistas como fue Irineo de León, que fue discípulo de Policarpo de Esmirna, a la vez que fue discípulo del apóstol Juan, dice también en su contra las herejías, es su libro máximo, en el herejías, contra las herejías 4, en el capítulo 18, algo también que tiene esa misma connotación. De lo mismo que hacía referencia el pastor Gilberto Quintero, de la cena que celebraban los primeros cristianos hacia los años 60 en Corinto, que hace mención el apóstol Pablo. Así como el pan, que es producto de la tierra, porque viene de todas maneras de la tierra, deja de serlo, o sea, deja de ser pan normal, cuando sobre él ha sido invocado el nombre de Dios. ¿Para qué? Para transformarse ¿en quién? Otra vez, en Eucaristía. Así nuestros cuerpos, cuando participamos del sacramento, y así, ese era el título que daba, o sea, sacramento, o sea, un acto sagrado, ya no son corruptibles, sino que pueden esperar que la resurrección para la eternidad. O sea, están esperando, ellos veían que esa misma Eucaristía tenía una relación directa con la eternidad, con la patria celestial, con lo mismo que Jesucristo dijo en la sinagoga de Cafarnaúm hacia el año 31 y que los mismos judíos no entendían, que los mismos romanos en su mentalidad pagana tampoco entendían. Ahora, el pastor también hace alusión sobre, claro, ya lo que el pastor hace alusión, yo lo entiendo más, es no en cuanto a lo que los primeros cristianos creían de la Eucaristía. Lo que yo entiendo como católico, pastor Gilberto, con lo que usted nos decía es que después del siglo IV, claro, allá los cristianos no están perseguidos, claro, cambiaron sus casas por basílicas, y el término basílica son casas de príncipes, o sea, se construyeron estas grandes catedrales inmensas. ¿Por qué? Porque para el Señor es lo más grande, porque es el príncipe de los príncipes. Hay que entender esa misma mentalidad de Constantino también en lo que era pues su mente como un gran monarca, donde el cual ya los cristianos podían tener ese tipo de lugares de culto. ¿Es algo indecoroso? ¿Es algo que está contrario? No. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento el mismo templo que mandó a construir el rey Salomón, al cual Dios tuvo su aprobación, y no solamente eso, sino el templo, el tercer templo en tiempos de Herodes el Grande, que era magnífico, era mucho más grande, al cual Jesucristo llamó ¿qué? Como la casa de mi padre.
que estaba adornado pues con mármol y con una cúpula de oro y con varios patios, y Jesucristo nunca negó que ese magnífico santuario también representaba lo que era la gloria de Dios, como había sido el primer templo en tiempos de Salomón. Por lo tanto, lo que está haciendo ese discernimiento el pastor, yo lo veo la forma como los primeros, o sea, como la iglesia cristiana católica a través de los tiempos ha venido celebrando. Especialmente también dicen Hechos 20:17, creo, que los cristianos celebran el día domingo, el día del Señor. Y siempre se ha tenido también el día domingo para celebrar también la Eucaristía y la Cena del Señor en reemplazo del sábado judío. Ya lo otro que está diciendo el pastor es en cuanto a disciplina, la forma como también después si se podían los niños admitir a la comunión, cuántas veces, lo de la transustanciación es una forma ya más teológica también en la época de la escolástica de Santo Tomás de Aquino, como se entendía también lo mismo, el mismo misterio. El cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué pasa en el siglo XVI? Yo ya demostré en el discurso eucarístico, por lo menos esa es mi idea, que los primeros cristianos, ya tanto con Justino Mártir como con Irineo en el siglo II, entendían la Eucaristía como yo como católico la entiendo, que no es algo simbólico, sino que es algo real, que es un sacramento, que se le da el título de Eucaristía y que es el cuerpo y la sangre de Cristo en las especies del pan y el vino y que es un alimento para la vida eterna. ¿Qué pasa en el siglo XVI con la Reforma Protestante? ¿Qué fue lo que pasó? De este libro que es Historia abreviada del pensamiento cristiano de la editorial CLIE, otra vez la misma editorial evangélica, esta vez es de Justo L. González, admiro mucho porque son eruditos de la rama protestante, yo aún aprendo mucho de ellos. Este es de la rama metodista, también es vive todavía en la actualidad, es una persona longeva, pero es un conferencista y un escritor de renombre. No sé, el pastor que tenga él en su haber, por ejemplo, como decíamos, con este otro historiador también, Alfonso Ropero, también teólogo, también tiene un diccionario bíblico impresionante, y este también erudito metodista. Gracias, listo. Dice también, en tiempos de la Reforma Protestante hubo una gran diferencia entre Lutero, que era los evangélicos luteranos, y lo que fueron también los calvinistas. Dice así: el tema principal de las largas controversias entre Zwinglio, que había sido también un ex sacerdote católico, al igual que Martín Lutero, y más tarde entre sus seguidores fue la Cena del Señor. Para Zwinglio, la razón por la cual los errores comunes que respecto a la Cena del Señor han de evitarse es que son en principio de los diversos modos de idolatría que se han introducido en la iglesia a través de los siglos, algo más o menos lo que decía el pastor Quintero. Lo cierto es que la Eucaristía no es más que lo que es su propio nombre indica, acción de gracias y el regocijo común de los creyentes. Las razones por las cuales Zwinglio se sintió obligado a negar la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía eran dos. La primera era su modo de entender la relación entre la material y lo espiritual. La segunda era su doctrina de la encarnación. Si Cristo ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios, su cuerpo no puede estar presente en la cena, puesto que en ambos puntos Zwinglio y Lutero diferían. Este último tenía la razón en decir, no somos del mismo espíritu, porque Martín Lutero sí creía en la presencia, aunque él no dice que hay un cambio de especies, pero Martín Lutero, los luteranos sí creen en la presencia de Jesucristo en el pan y el vino, lo mismo que creen también los anglicanos, los episcopalianos, y de una manera más estrecha los ortodoxos con la iglesia católica. Y su seguidor más inmediato, Calvino, también decía de la Eucaristía, él lo llamaba como diaboli encantatio, que decía encantamiento del diablo. Por lo tanto, lo que quiero ahora entender es que, como el pastor también tomó ese marco histórico, en el siglo XVI hay una ruptura con la Eucaristía. Martín Lutero conservó cierta base de lo que era la Eucaristía en comparación a los siglos anteriores, y ya de una manera más radical, ya lo que fueron los calvinistas, en este caso con Zwinglio, que había sido también un sacerdote, y después Calvino, un teólogo francés, dijeron rotundamente que no, que es algo simbólico, en el cual pues se adhieren la gran mayoría de iglesias evangélicas, y creo pues que es la misma posición muy respetable del pastor Gilberto Quintero. Yo por lo tanto me adhiero más a lo que habíamos dicho inicialmente de Justino Mártir y de Irineo. Gracias, esa sería mi intervención y casi sería el tiempo que habíamos programado, y damos paso también al pastor Quintero. Creo que te quedaban unos casi 3 minutos. No, ya está bien, gracias, bien. Carlos. Gracias. Bien, gracias a todos los hermanos que están ahí haciendo sus comentarios. Gracias a todos, un saludo a todos, muchas bendiciones. Le quiero agradecer que sean modestos, por favor, en no atacar a los oponentes, en hacer comentarios groseros, peyorativos. Muchos comentarios peyorativos que he visto ahí. Por favor, sean más moderados y más respetuosos con estos dos oponentes, el pastor Quintero
y Guido Rojas son dos personas ejemplar, son dos personas muy educadas, algo totalmente diferente a lo que vemos en el ámbito de los garroteros católicos romanos. Son dos personas muy respetuosas que se respetan entre sí. Así que después de haber dicho esto, por favor, hermanos, vamos a pasar a lo que queda ya de los... le daremos, pastor, 20 minutos, ¿no? Eran 15, pero le daremos 5 y son 20 por todos, ¿no? 20 minutos. Ok. Nada para dar el tiempo para reiniciarlo. Está en 0. Me avisa cuando esté listo, pastor. Listo. Ok. Desde ahora, pastor. Gracias, gracias. Bueno, empezando con el capítulo en Juan capítulo 6, el texto habla y resalta a nuestro Señor Jesucristo hablando y haciendo una comparación del maná, como bien lo decía el licenciado Guido Rojas. Pero hay puntos en los que la exégesis nos lleva a pensar, ¿no? A investigar. Dice, Jesús les dijo, yo soy pan de vida, porque él estaba comparando el maná que había sustentado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el tema central de la conversación de nuestro Señor Jesucristo. No si él se va, si él se va de una forma misteriosa, como dice el catecismo, a transustanciar en lo que es el pan y el vino. Él está hablando de llegarse a él. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí cree no tendrá sed jamás. Él está usando la comparación como lo haría cualquier predicador para hacer la comparación del tema, lo que quiere decir. Entonces, ¿qué sucede en esta conversación? Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Él está enfocado en lo que es la fe y el creer de las personas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, él descendió a hacer la voluntad de Dios, no a hacer un producto en el cual la gente pueda ver o decir, bueno, este es Jesús, lo tengo en mi mano. Claro que el punto y la conversación que está llevando en este texto lo va a llevar a algo que él quiere demostrar, porque he decidido, dice, esta es la voluntad de mi Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos que el tema gira alrededor de creer en el Señor. Entonces, ¿cómo él hace esa comparación con el maná del cielo? Porque vienen hablando del pan desde el versículo 28. Él está haciendo la comparación porque ellos necesitaban ese maná para poder vivir. ¿Qué sucedió los primeros días que llegaron? Ellos tomaban el maná y uno dice que tomaron de ese maná porque no confiaron. ¿Y qué sucedió? Se les putrefactó y cogió un mal olor, tuvo un mal olor, así que el Señor los reprendió por eso. Ellos tenían que creer que al día siguiente iban a tener su pan y que el día viernes, como muy bien se sabe, iban a recoger una doble porción para cocinar la comida del día sábado. Entonces, pero ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Era que había que creer que ese pan que estaban esperando de vida era Jesús. Dice, ustedes comieron ese pan y todavía murieron. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros comemos del pan verdadero que descendió del cielo, no vamos a morir. Mientras ellos murieron de una forma física, la forma de la muerte que está hablando Jesucristo no es la muerte física, porque está destinado para todo hombre que muera una vez y después que el juicio. O sea que todos vamos a morir, a menos que Jesucristo venga y nuestro cuerpo sea transformado. Entonces, el estudio bíblico nos está llevando a lo que Jesucristo quería decirle a esas personas en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tono. Hay un cambio de tono. ¿Cuándo cambia el tono? Por eso fue que dijeron esta palabra es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un cambio de tono en el verso 41, cuando la murmuración resaltó. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
¿A qué los llevó a murmurar? Ellos empezaron de una forma natural a pensar en canibalismo. Si vamos a tener que comer su carne, vamos a tener que comérnoslo a él. No, la forma en que Jesucristo estaba hablando, la vida de la que Jesucristo estaba hablando era una vida espiritual. Entonces, ese es el giro del tema. ¿Por qué? Porque dice que en el verso 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Lo importante ahí no es el pan. Lo importante ahí es la vida. Porque Él es la vida. Él es el camino. Él es el pan. Él es la luz. Él es la puerta. Cuando Él quiere hacer una similitud, cuando Él quiere mostrarte lo que Él es, Él utiliza algo para mostrarte lo que Él es. Por eso es que en ese día Él dijo, esto es mi carne. ¿Por qué? Porque está demostrando que ese pan partido, como se partía en ese momento, así mismo iba a ser su cuerpo entregado por nuestros pecados y por nuestras inmundicias y por nuestras enfermedades. Entonces, por eso es que nosotros los evangélicos, nosotros los protestantes, como nos llaman, nosotros decimos que esa es la mejor forma que Jesucristo pudo mostrarnos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso nosotros celebramos. Nosotros lo hacemos una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Ahora bien, en la trayectoria de la historia, no es que yo diga, licenciado Guido, que a mí no me interesa la historia, sí me interesa la historia, pero yo pongo por primero la historia que vivieron nuestros maestros en la Biblia. La Biblia es un libro de historia. Por eso es que el relato de Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo históricamente relata lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Entonces, mi prueba histórica es de que no discernían el cuerpo del Señor porque había desunión en la iglesia. Entonces, esa es como mi primera prueba histórica de valor. ¿Por qué? Porque es una prueba inspirada por el Espíritu Santo. Yo no la puedo comparar, esa prueba inspirada por el Espíritu Santo, con una prueba histórica que no sea inspirada por el Espíritu Santo. Sí tiene autoridad para poder mostrarnos cómo vivían los cristianos del segundo siglo, del tercer siglo, desde el cuarto hasta el octavo, etcétera, etcétera. Pero entonces, cuando vamos a la historia de comentarios no inspirados, por ejemplo, estábamos hablando de Tertuliano y escogí unos versos de Tertuliano porque sabía que íbamos a mencionar a Tertuliano, pero solamente escoger lo que para cada quien. Yo menciono a Tertuliano porque me conviene en este comentario, pero en este libro que tengo, Diccionario de las creencias cristianas del primer siglo, son 700 tópicos de David Berkholt. El editor fue David Berkholt. Están cientos de comentarios de todos los padres de la iglesia, cientos, 700 tópicos. Dice Justino Mártir en el año 160, comentario número 1234 en la página 252 de este libro. Dice, la profecía se refiere al pan de Cristo que nos dio a comer en recordatorio de su cuerpo hecho carne por nuestros beneficios, por quien Él sufrió, y se refiere a la copa que nos dio a beber en recordatorio de su propia sangre con acciones de gracias. Ahora, Orígenes 248, ese otro comentario más, pero dice, tenemos un símbolo de gratitud a Dios en el pan que llamamos Eucaristía. Tenemos un símbolo. Página 4000, comentario 4665 de Orígenes, página 253 de este libro. Orígenes lo llamó un símbolo. Cuando el cuerpo del Señor se ha recibido y reservado, cada punto está asegurado, dice Tertuliano en el 198. Ahora bien, ¿por qué estoy citando a estas personas? ¿Por qué estoy citando estas? Justino Mártir 160, 185 dice, nosotros no recibimos esto como un simple pan o como un vino, mientras como a nuestro Salvador, Señor, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque podemos nombrar todos los padres de la iglesia, pero nosotros o vamos a presentar lo que nos conviene en nuestra conversación. Por eso es que yo no voy a poner
en duda, tela de duda, la historia inspirada que nosotros consideramos parte del canon. Para mí, si yo encuentro historia en nuestra Biblia, para mí es la más importante. ¿Por qué? Porque es lo que el Espíritu Santo inspiró. Ahora bien, ¿qué más podríamos decir? El cambio que hubo en cuanto a esta celebración, quiero enfocarme en el cambio que hubo en esta celebración, porque al parecer, como se celebró en el primer siglo, no tenía absolutamente nada de malo. Que si necesitaban una basílica ostentosa como el templo de Jerusalén, el Señor Jesucristo lo hubiese dicho: vayan al templo, celébrenla ahí, reúnanse en la sinagoga. Pero la conmemoración, nuestra Pascua, la conmemoración se hacía en familia. Se hacía en familia. Es más, el día de la celebración de la Pascua se va a la sinagoga, pero la familia celebra su Pascua en la casa. Entonces, nosotros vemos en la historia que esta celebración, que Jesucristo continúa, pero con una especificación en la cual Él es el Cordero, Él es el sacrificio, Él es el Salvador, Él es el que logra la salvación para la humanidad entera. Él quiere conservar esa fiesta, esa acción de gracias de esa manera. Así es que lo veo yo. Por eso es que en cada congregación o en cada grupo familiar que nosotros tenemos, nosotros partimos el pan y tomamos el vino con agua, que es jugo de uva. Ahora, necesitaba Jesucristo de la palabra es una palabra que vale $10, es la larguísima. Dice transubstanciación, ¿verdad que sí? Bueno, tengo que hacer una plana 1000 veces cómo se escribe y cómo se dice. Jesucristo, para explicarse, no necesitaba una palabra como esta. ¿Por qué digo esto? Aunque sea parte de la teología, como lo llamaste, Guido, la teología, explicar que el Señor va a habitar o habita o se transforma en una sustancia de materia en la cual nosotros vamos a ingerir para poder obtener algo, es lo que estoy entendiendo de esta doctrina católica. Cuando en realidad la teología enseña de que Jesucristo fue el sacrificio y único sacrificio, y que ese sacrificio, de acuerdo a Jesucristo, fue único. Entonces, si Jesucristo está mostrando un sacrificio único, un solo sacrificio, entonces la teología debería permitir ver que la transubstanciación está posible en ella misma. Pero nosotros no encontramos en ninguno de estos comentarios, ya sean a favor de los católicos, a favor de nosotros, o en cualquier libro de historia, antes del siglo en que la necesitaron la palabra, poder utilizarse para poder explicarlo. ¿Por qué en ese momento, por qué en ese tiempo fue que necesitaron esta palabra para poder explicar lo que necesitaba? ¿Por qué no la explicó Justino Mártir? Me imagino que tenía cabeza suficiente. ¿Por qué no Orígenes? ¿Por qué? Porque era necesario un cambio, era necesario el cambio. ¿Por qué? Porque estaban los cambios fundamentándose. De lo sencillo a lo complicado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora los cambios están siendo y están añadiendo a esta celebración por acción de gracia cosas que la teología no muestra en las Escrituras. Ahora nosotros podemos decir, bueno, es una revelación posterior. O podemos decir, bueno, el Señor nos lo reveló posteriormente. Pero esa revelación posterior al momento que se cierra el canon bíblico, no puede contarse. Porque ya Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. ¿Eso qué quiere decir consumado es? Significa ya con lo que estamos, con lo que tenemos es suficiente. Ya todo se pagó.
Ya el sacrificio está hecho. Ahora bien, usted dirá, pero hermano, usted pecó el día de hoy, usted necesita algo para poder pagar por ese pecado. Bueno, yo necesito algo para pagar por ese pecado. Lo que yo necesito es ir a los pies de Jesucristo, que se encuentra en el momento en que yo me arrodillo, se encuentra al frente de mí, sin una transustanciación. ¿Por qué? Porque él va, dice, lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso quiere decir que está pendiente de mi oración, está pendiente de mi ruego, de mi perdón. Él se hace manifiesto. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 28, verso 20, que Él prometió que estaría con nosotros siempre hasta el día del fin. Si Él no está conmigo cuando yo peco, Él estaría faltando a su palabra. Él está conmigo si yo peco, sí. Y Él está conmigo viendo también si yo voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque no me ha dejado solo. Porque me ha enseñado a pedir perdón. Porque tengo que regresar a ese sacrificio y ver lo que Él hizo. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando nosotros hacemos esa conmemoración en ese nombre, como Él lo explicó. El que en mí cree tendrá vida eterna. En el que en mí cree. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que ver las cosas que Jesús dijo, ponerlas en práctica. Diga, hagan esto en conmemoración mía. En esa frase, en solamente esa frase, yo voy a decir, bueno, yo voy a partir el pan, yo voy a beber el vino en la conmemoración del Señor hasta que Él venga. Él me prometió a mí que Él no iba a beber más de ese vino. Él dijo, no lo beberé más hasta que esté con ustedes nuevamente. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros sí los estamos tomando y sí estamos partiendo el pan en conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros no necesitamos una teología tan profunda para entender esas palabras. Ahora, ustedes dirán, bueno, tampoco necesitamos una teología tan profunda para entender la palabra cuando Él dijo, esto es mi carne. Lo que necesitamos es una teología sencilla para entender lo que Él estaba tratando de hacer con el pedazo de pan en la mano. Uno de los historiadores, uno de los padres de la iglesia dijo que Él participó y comió de su propia carne. Creo que es así, ¿verdad que sí? Porque Él comió del pan. ¿Él partió el pan o no lo comió, no lo probó? ¿Él tomó de la copa o no la tomó? La palabra dice que no tomaré más esta copa hasta que regrese y la tome con ustedes. Entonces, lo que nosotros vemos es que en el transcurrir del tiempo, las cosas que se añadieron, toda la liturgia añadida a esta fiesta de acción de gracias, a esta Eucaristía, a esta celebración, no eran necesarias y no son necesarias. ¿Por qué no son necesarias? Porque la palabra del Señor no las muestra. En esos 150 años hasta que aparecieron esos comentarios, en esos 100 años, en esos 30, 40 años que estuvieron la iglesia de Corinto haciendo desorden, emborrachándose cuando participaban de ella, necesitaron de la liturgia, necesitaron de orden. Orden es otra cosa. Entonces, tenemos que sopesar el cambio litúrgico en que ha hecho la transformación de lo que Dios ordenó en el primer siglo. Entonces, cuando nosotros vemos los cambios que se han hecho, entonces tenemos que tocar el Concilio de Trento, que fue el que hizo estos cambios. No podemos ir al siglo segundo, no podemos ir al siglo tercero, el cuarto, el quinto. ¿Por qué? Porque no se vivía de esa forma. Entonces dirán, no, lo que pasa es que todos estábamos de acuerdo hasta que apareció este alemán. Entonces, si todos estaban de acuerdo hasta que apareció el alemán, digo, hubiésemos tenido historia al respecto de eso. Pero la historia está dividida en partes, dividida en comentarios. Entonces, si está dividida en partes y en comentarios, ¿cuál va a ser nuestra base y nuestra historia en la cual podemos confiar? En la única que inspiró el Espíritu Santo. No podemos decir al Espíritu Santo, mira, en realidad tu inspiración no sirve porque Tertuliano dijo otra cosa. Tu Justino Mártir te contradice. O lo que tú estás hablando, Espíritu Santo, no va de acuerdo a lo que los padres de la iglesia dijeron. ¿Por qué? Porque para mí
la autoridad suprema tiene que ser Dios, debe ser Dios. De lo contrario, no tendríamos entonces ningún tipo de freno para lo que el hombre puede pensar, para lo que el hombre puede crear, o para lo que el hombre puede llevar a otras personas a creer. No veo tiempo. No, le queda un minuto. Un minuto. Entonces, si nosotros queremos llegar a un entendimiento de la doctrina como la explica la Iglesia Católica o como lo explicamos nosotros los evangélicos, ok, hay dos vistas ahora mismo, hay dos worldviews, que los católicos dicen, mira, nosotros creemos en que, que de esta manera el pan y el vino está la presencia real de Jesucristo en estos objetos. Nosotros decimos, nosotros creemos que el pedazo de pan y el pedazo de vino, con eso conmemoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y hacemos una Eucaristía, una acción de fiestas. Jesucristo está presente porque Él prometió estar presente con nosotros. Tiempo, pastor. Amén. Bien, gracias a todos los exponentes, tanto a Guido Rojas y al ponente Pastor Quintero, todos los grandes exponentes en este valioso tema que tenemos en esta noche acerca de la Eucaristía, si es simbólico o es algo literal. Gracias a los hermanos que están ahí en vivo haciendo su comentario. Gracias a todos por estar aquí participando con sus comentarios. Por favor, que los comentarios sean respetuosos para las dos partes. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que serían 5 minutos de resumen final. Será de conclusión, ¿no? 5 minutos de conclusión cada uno. Empezamos con el licenciado Guido Rojas. Va a hacer sus 5 minutos de conclusión. Después le damos la palabra al pastor Quintero. Me avisa cuando esté listo, Guido, para que inicie. ¿Dejaste algo pendiente aquí? No sé si va a querer usarlo. No voy a alcanzar, no. Gracias. No, ok. Pues nada, me avisa cuando esté listo, Guido, y te reinicio tu tiempo. Listo, ya. Bien. Gracias. Bueno. Empezamos desde ahora. Bien, gracias. Bueno, voy a concluir. Gracias por el respeto del pastor y me parece interesante también toda la disertación que él ha dicho. Quería también, así como el pastor dice, de todas maneras, claro, hay una teología en cuanto a la cena del Señor. En este caso, para los católicos, creemos que el término más correcto es Eucaristía, pero bueno, pues, cena del Señor, Eucaristía, última cena, da referencia. Y el pastor decía ese término, claro, transustanciación, que se hizo muy común en el siglo XIII con Tomás de Aquino. Claro, es una explicación teológica de lo que nosotros creemos también con el pensamiento tomista y aristotélico de aquel entonces. Esa composición teológica de la cena del Señor que pueda tener la Iglesia Católica es tan respetable y es la misma también como la ve, porque puse mucho cuidado a lo que decía el pastor Gilberto Quintero de la Asamblea de Dios. ¿Por qué le voy a decir eso? Porque apunté, por ejemplo, el pastor decía, bueno, ¿por qué se utilizaron después basílicas y todo si sencillamente eran en las casas? Ahora yo le pregunto al pastor, cuando ellos realizan también la cena del Señor, ¿lo utilizan en sus casas o tienen un lugar de culto? Me imagino que Asambleas de Dios, porque aquí en Palmira, donde yo vivo, hay un templo. Yo veo que los miembros de la Iglesia Asamblea de Dios se reúnen en un templo, ya no se reúnen en las casas. Por lo tanto, hay una directriz que ha cambiado de las casas a los templos. El pastor también decía que, no sé, le escuché bien, que ellos celebraban la cena del Señor en su membresía, no sé si le entendí bien, el último domingo o el primer día del domingo. Eso también es algo que es parte de la Asamblea de Dios, porque si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 27 dice el primer día de la semana, o sea, el domingo, porque el séptimo día era el sábado, estábamos reunidos para la fracción del pan. Nosotros creemos que esa fracción del pan es la misma Eucaristía. O sea, aquí me da a entender, Pablo no me dice ni que sea el primero ni el último día de la semana, sino dice el domingo. Por lo tanto, los primeros, como lo dice Justino Mártir, eran todos los domingos, que también se llamaba el Día del Sol, en el cual también se reunían a celebrar la Eucaristía. Escuché también que el pastor decía que ellos utilizan. No sé qué sucedió, se fue Guido, paró el tiempo. Páralo, por favor. No sé qué sucedió, por favor que reinicie para que entre. ¿Tú me escuchas bien? Sí, le escucho bien, pastor. No sé qué sucedió. Bueno, acá hay una tormenta.
No sé, pero fue Guido que se salió en este caso. Ya detuve el tiempo. Vamos a esperar que él entre. Esperar que él entre. Y aquí lo tenemos de vuelta. No sé qué sucedió, Guido. No, ¿Te no saliste? sé. Algo pasó, pero me salió. ¿Cuánto iba? Nada. ¿Como tres minutos? Sí, ¿Cuánto iba? lo paré, lo detuve cuando saliste. Gracias. O sea, Un me minuto. quedan 3 minutos. Sí, Me avisa sí, cuando ya. vuelva. Ok. Listo, gracias. Entonces quería redondear la idea. Escuché también muy atentamente. Gracias, sí, 2 minutos más o menos. Que el pastor decía que ellos celebraban con pan y con jugo de uva, pero también hacía alusión el pastor de que era vino. O sea, inicialmente, o sea, el jugo de uva y el vino son dos cosas completamente diferentes. Vino es un jugo de uva fermentado que tiene un componente que es etanol. Entonces, bueno, no quiero entrar en ese detalle, pero también estoy viendo que hay una teología en cuanto a la cual se celebra la cena del Señor, en el cual el pastor no está diciendo que ellos celebran es con jugo de uva, porque tengo entendido que todo lo que son bebidas alcohólicas en la asamblea de Dios no se acepta. Pero inicialmente, y como celebran los judíos la Pascua, el Pesaj era con vino, y el vino es muy diferente al jugo de uva. O sea, desde el punto de vista de la misma transformación, es jugo de uva fermentado cuyo componente es etanol. Entonces, por lo tanto, también ahí le quiero también decir al pastor que ustedes también tienen una teología con el cual también está pues basado lo que ustedes celebran. No sé cuál sería el punto de vista bíblico para hacerlo con jugo de uva y no con vino, como realmente Jesucristo lo realizó en la última cena. Por último, también quería hacer alusión, porque también ya para finalizar, donde Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo del 52 al 54, dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? La misma objeción. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne, el Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida eterna en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Y me parece también muy importante porque un discípulo inmediato también de los apóstoles, ya que el pastor también estaba citando a los padres apostólicos, como es Ignacio de Antioquía, que fue discípulo inmediato del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, escribió 7 cartas camino al martirio. En su carta a los Efesios, en el capítulo 20, versículo 2, dice algo importante. Ignacio nos ofrece una exposición sistemática de los sacramentos, pero no cabe duda en lugar de que para él la Eucaristía era de suma importancia. La Eucaristía es la carne de Jesucristo. Y también, ¿cómo lo llamaba este primer, que fue un episcopo? Le decía, medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir por siempre en Jesucristo. Y solo los herejes se apartan de ellos. O sea, creo que esa misma idea exegética de Ignacio de Antioquía, lo mismo de Justino Mártir, Irineo de León, tiene también una concordancia muy importante con lo que vemos del discurso eucarístico de Jesucristo en la sinagoga de Cafarnaún, ese día sábado, como vimos en el capítulo 6. Gracias. No te oigo. Te quedaban unos 20 segundos, Guido. No sé si quería. Gracias. No, simplemente es eso. Ya el pastor nos dirá si quisiera lo del jugo de uvas y también nos quisiera explicar a manera de información. Bien, gracias. Tenemos 2 grandes exponentes, el licenciado Guido Rojas y el pastor Quintero. Esta es una noche especial. Estamos transmitiendo un debate muy interesante acerca de la Eucaristía, a ver si es simbólico o es algo literal. Gracias a todos los hermanos, los que nos están viendo en tiempo real, los que están haciendo sus comentarios. Muchas gracias a todos por participar, por estar ahí. Distribuyan este material, propáguenlo, compártanlo con muchos hermanos en la fe, tanto católicos como evangélicos, para que nosotros podamos seguir enseñando y dar a conocer estas enseñanzas que son bíblicas. Pues nada, vamos a pasar con la parte del pastor Quintero. Son 5 minutos. El pastor Quintero tendrá 5 minutos de resumen final o exposición, como le quiera decir. Me avisa el pastor cuando esté listo para darle esos 5 minutos. Estamos listos. Bien. Déjame parar el tiempo aquí, resetearlo. Está en 0 y desde ya, pastor. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, en referente al comentario acerca del jugo de uva, nosotros podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 11 que se habla de que la cena del Señor compartían todos juntos y al finalizar la cena ellos partían el pan y tomaban el vino, pero había algo chistoso en este asunto. Ellos terminaban embriagados de hacer esta cena. Ahora bien, arrancando desde ese punto histórico, nosotros podemos entonces tener una referencia, el porqué, el motivo y la razón y la forma teológica del comentario que tú mismo hiciste, en del cual ellos tenían pan, vino y agua. Al momento que tú le pones agua y añades agua a la fórmula, vas a tener una reducción de la cantidad de alcohol. Ahora bien, como tú bien lo dijiste, nosotros no utilizamos ningún tipo de alcohol en lo que tomamos, y eso es sencillo porque como también lo dicen los padres de la iglesia, para mencionar uno, vamos a decirle en la didachez, se arrancaba diciendo y dando gracias por el fruto de la vid. Ahora, el fruto de la vid no solamente produce un producto alcohólico, ¿me explico? Entonces podríamos decir que él es el fruto de la vid, el producto de Jesucristo, y como es una representación, no es una transustanciación, creo que así se dice, ¿no? Es diferente en nuestro caso. Entonces, para ustedes, recuérdate que el vino tiene que transustanciarse en la sangre del Señor, pero cosa que es algo que no podría añadirse, es que queda, no sabe a sangre, y el pan no sabe a carne. Se transforman en la carne de Cristo, pero no sabe a sangre y no sabe a carne. Bueno, hay teólogos que vienen con esas, yo le llamo tonterías, de venir a decir, bueno, si Jesucristo se lo comió, entonces fue a la letrina el mismo Jesucristo. Y yo sé que esa es una ignorancia, porque no es lo que ustedes están profesando en su fe. Lo que ustedes están profesando en su fe en la transustanciación es de que es verdadera, el pan es verdadera carne y el vino es verdadera sangre. Pero, ¿qué es lo que sucede? En ese caso no podría ser una representación, sino una personificación real, como tú dices. Pero entonces tendrían entonces un problema teológico. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están diciendo, que con esa transustanciación están volviendo a sacrificar a Jesucristo, o es el mismo sacrificio que vuelve y se hace y se hace y se hace. Y entonces en la teología, la palabra del Señor dice que esos sacrificios representativos no pueden salvar a nadie, que solamente un sacrificio pudo hacerse, y es el que nosotros celebramos. Y ahí es donde entonces teológicamente nosotros tenemos la comparación. Yo solo celebro yo solamente hago Eucaristía por un solo sacrificio. Ese solo sacrificio es suficiente para que la persona encuentre y esté a paz con Dios, para que la persona encuentre justificación delante de Dios, porque esos 5 litros de sangre, 5 puntos y algo litros de sangre derramados en la cruz del Calvario fueron suficientes para pagar la deuda, dice la palabra del Señor. Entonces, si esa Eucaristía es otro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, estaría dando una mala representación. ¿Por qué? Porque el sacrificio desde el inicio en el Éxodo tiene que ser por medio de sangre, tiene que derramarse sangre por la víctima. Entonces, ahí es donde el debate continuaría, para que entráramos entonces al material pesado con referente a lo que la doctrina de la transustanciación en los elementos está produciendo. Por el momento vemos, ok, yo digo que es una representación, y tú dices que es la realidad en cuanto al cambio de los productos, por decir productos, pero bueno, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos, en una conversación más profunda, llegar a cuenta si es necesario que Jesucristo vuelva a ser sacrificado nuevamente el domingo que viene, el día del Señor, próximamente. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los días pecamos, así que necesita ser Jesucristo crucificado nuevamente para perdonar esos pecados. Eso es la teología que la Biblia tiene que decir si es cierta o no es cierta. O decir, bueno, lo que es cierto es de que necesitamos hacer otro sacrificio de esta forma. Entonces, va más allá de solamente jugo de uva, o va más allá de solamente si se transforma en lo que es la sangre y la carne. Va mucho más allá. Teológicamente está en juego lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, única y exclusivamente. Está en juego otras cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo tomó con sus manos el pan y lo partió y lo dio, y puso la copa, la llenó de vino.
Pero en ese momento, ¿cómo logra el pan y cómo logra el vino en transformarse en ese momento exclusivo? Tiempo. En la persona de Cristo. Bien, hemos pasado ya a los 5 minutos, concluido por el pastor Quintero. Ahora vamos a pasar a la parte de la despedida. Muchas gracias a todos los hermanos que estén ahí. Bendiciones a todos. Gracias por su comentario. Gracias al licenciado Guido Rojas, al pastor Quintero. La vamos a pasar la palabra al licenciado Guido Rojas para que él se despida y haga su despedida. Adelante, Guido. Gracias. Muy contento, muy complacido de este diálogo que tuve con el pastor Gilberto Quintero, que lo admiro, lo aprecio mucho. No hace mucho que lo conozco, pero me gusta mucho una persona muy ecuánime, muy aplomado, muy educado, muy culto, y a ti también, Carlos, por haberme recibido en este canal. Ojalá que esto sea también una invitación para otros apologistas, cómo se puede debatir en un ambiente de hermanos cristianos, en el sentido de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sin ataques personales, sin ofender ni a la persona ni a la otra iglesia. Créanme que yo como católico, cuando veo a mis hermanos de esa manera, me siento ofendido, porque estaré irrespetando lo que cree la otra persona y también a su iglesia. No siendo más, gracias al pastor por esa amabilidad de haberme cedido estos dos compartir. Espero que más adelante podamos hacer más. Quiero después invitarlo también a mi canal, porque quiero conocer más aún. Mi canal también es de ecumenismo, en el sentido de conocer también más acerca de la Iglesia Asamblea de Dios y sus 16 postulados. Bendiciones para todo el pueblo evangélico y pueblo católico que están acá, visto que hay unos muy buenos comentarios, gente también muy educada y respetuosa. Saludos a todos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como ya pedí permiso, voy a retransmitirlo en mis redes sociales, que es mi Facebook personal, mi debate, mi foro en Facebook que se llama Debate Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y mi canal en YouTube donde se llama Teólogo Guido Rojas, donde también tengo también el otro compartir con el pastor Quintero. Gracias, bendiciones. Bien, gracias, Guido. Le pasamos la palabra al pastor Quintero para que se despida. Adelante, pastor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, licenciado Guido Rojas, por esta participación. Gracias por esta conversación. En realidad, me gustó muchísimo. Me gustaría seguir compartiendo, seguir exponiendo tanto mis doctrinas como las tuyas. ¿Por qué? Porque nuestros oyentes se merecen saber y conocer más de su doctrina. No quiero que en ningún momento piensen que cuando yo hago una pregunta o cuando hablo de una doctrina de ustedes estoy respetando su fe, sino es que las preguntas que tengo puede que sean graciosas, pueden que sean de ese modo porque esa es la forma en que yo analizo las cosas. Entonces, al momento que estoy analizando, quiero que ustedes me ayuden en cuanto al desarrollo de su doctrina. No es que yo quiero atacar o es que quiero ganar un debate o una discusión, no. Quiero que entendamos, que estudiemos como se debe la palabra del Señor, de una forma unánime, o sea, que el Señor pide una sola fe, un solo sentir. Me explico, eso es lo que Él pide. Entonces, en amor a lo que Jesucristo pide, que alcancemos eso, que alcancemos poder sentarnos a discutir esto sin tener que insultar o garrotear a la gente o siquiera meterse en el Facebook de la gente para encontrar algo de ellos para poder ganar el debate. Podemos hacerlo mejor. Y yo sé que la gente va a recibir mejor educación, mejor edificación. Ellos van a escoger y ellos van a decir, bueno, yo creo en lo que dijo el licenciado Guido el día de hoy, o yo creo en lo que dijo el pastor Gilberto, porque son ustedes los que juzgan, no nosotros. Son ustedes los que califican y no nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos esta noche estudiar con ustedes la Biblia. Gracias al pastor Quintero, gracias al licenciado Guido Rojas. Bien, ya concluimos en esta parte de este debate, ya finalizamos. Espero que los espectadores hayan hecho sus apuntes, hayan aprendido acerca de las dos partes, tanto la de Guido como la del pastor Quintero. Quiero recordarle que el pastor Quintero y este servidor estaremos transmitiendo a partir de las 7, así que no se vaya muy lejos, porque estaremos transmitiendo como lo hacemos cada lunes y martes de cada semana, transmitiendo aquí un tema interesante.
Gracias a los dos, Pastor Quintero, Guido Rojas. Esta es tu casa, bienvenido. Que no sea la primera vez y la única vez. Así que esta es tu casa y sí, tiene el derecho y la autoridad de transmitir este material en tu canal. Y pues nada, a todos un saludo, hermanos, bendiciones a todos. No se vayan porque seguiremos transmitiendo un programa como lo hacemos lunes y martes. Bendiciones. Amén. Bendición.